Pues esperamos que dentro de 2 años, es decir, el 1 de octubre de 2025, el corporativo de la Watchtower pueda celebrar los primeros 100 años de este gran fraude de fe, ya que, por cierto, los testigos de Jehová no celebran como tal un cumpleaños porque lo condenan, pero sí pueden celebrar aniversarios como los de boda o incluso aniversarios de aquellos proyectos que hace o que realiza este gran corporativo lucrativo y que cada vez se va alejando más de lo espiritual o de ese concepto de experiencia espiritual con su propia deidad, el tal Jehová. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Sería interesante que el corporativo de la Watchtower pudiera celebrar dentro de un par de años aproximadamente los primeros 100 años del gran fraude de fe acometidos en contra de sus propios adeptos. En aquel tiempo, los estudiantes internacionales de la Biblia. Hay que recordar que el 26 de julio de 1931 fue cuando los estudiantes internacionales de la Biblia, esto comandado por Joseph Rutherford, les cambiaría el nombre a Testigos de Jehová a nivel mundial. Por lo tanto, dejarían atrás la religión que había creado el primer organizador de este movimiento, Charles Russell, creando ahora una nueva religión, la de los Testigos de Jehová. Esto significa un gran cisma entre las enseñanzas de Charles Russell en relación a Joseph Rutherford. Sin embargo, años precedentes a 1925, Joseph Rutherford hablaba acerca de que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob resucitarían e incluso que vivirían precisamente en California, en esa casa, la casa de los profetas, Bexarín, porque se consideraba que California sería el lugar ideal para que pudieran vivir los profetas después de la resurrección, por cierto, en un estado de perfección, puesto que el clima era muy adecuado precisamente para estos patriarcas, ya que allá en el Oriente Medio y donde habían vivido, el clima era muy similar al de California. Imagínense las personas que le creyeron en su momento en donde tendrían la cabeza. Sin embargo, llegó el 1 de octubre de 1925 y no aconteció absolutamente nada. Así es que veamos qué es lo que dice la plataforma de Facebook en la cuenta del Cuento Sin Fin con relación a este tema del 1 de octubre de, en este caso, 2023, y que, recordando, dentro de un par de años se celebrarán seguramente los primeros 100 años de fraude de fe. Esto fue escrito hace un año, el 1 de octubre de 2022. Sin embargo, hoy estamos a 1 de octubre de 2023 y dice a continuación lo siguiente, que es exactamente la misma información. Un día como hoy era el fin del mundo hace 97 años. Hoy prácticamente diríamos que serían o fueron 98 años. Los testigos de Jehová predijeron falsamente que el jueves 1 de octubre de 1925 Dios resucitaría de entre los muertos a personajes bíblicos como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, etc. El presidente de los testigos de Jehová, Joseph Franklin Rutherford, arrestado recientemente por los cargos de sedición, conspiración y violación de las leyes de espionaje de Estados Unidos, fue liberado y en 1918 apareció con una nueva fecha, 1925. Rutherford engañó a miles de personas con una nueva campaña de predicación en 1920 llamada Millones que ahora viven no morirán jamás. Con ciertos cálculos dudosos y malabares antibíblicos, adivinó que en octubre de 1575 antes de la era común o antes de Cristo, el pueblo de Israel junto a su líder Josué entraron a la tierra prometida y que si usamos los años santos o jubileos de 70 años y los multiplicamos por 50, obtendría
3.500 años. Si sumamos 1.575 más 3.500 años, tendríamos 1925. Pues qué interesante cálculo, ya que se rompió la cabeza. ¿Qué esperaban los testigos de Jehová para 1925? El fin de todas las religiones, que el planeta Tierra se convertiría en un paraíso, la resurrección de los muertos y la enseñanza sionista del restablecimiento de Palestina. Eso indica que cuando hicimos la aportación con Janet e Ismael, no estábamos equivocados. El año de 1925 es una fecha definitivamente y claramente marcada en la Biblia, aún más claramente indicada que en 1914. Esto lo indica la atalaya del 15 de julio de 1924. Esto indica que esta información o fraude de fe le tenía que hacer una propaganda, pues de por medio estaba el dinero. La resurrección de Abraham, Isaac, Jacob y otros fieles de tiempos antiguos la podemos esperar para el año de 1925, saliendo de la tumba plenamente restaurados a la perfección humana y constituyéndose en representantes legales y visibles de la tierra. Esto lo indica el libro Millones que ahora viven no morirán jamás, según la página 88. Pero la pregunta del millón, ¿en dónde vivirían? Y no del millón o de millones de personas que no morirían jamás, sino la pregunta del millón, ¿en dónde vivirían estos patriarcas? Es decir, Abraham, Isaac, Jacob, David y otros tantos más. Pues sencillamente en San Diego, California, de los Estados Unidos. ¿Un país capitalista? Pero, ¿qué tenía que ver los intereses de Palestina con los Estados Unidos de Norteamérica? Pregunto yo. California tiene el mismo clima de Palestina. En el lugar hay sembrados árboles de dátil y palmeras, las cuales serían familiares y vistas agradables para estos patriarcas. Esto lo indicó el periódico del Mensajero en 1931. Seguramente Rutherford fue entrevistado en su momento para saber por qué tanta propaganda para 1925. Sin olvidar que, por cierto, la revista Times también había entrevistado a Rutherford sobre este tema. Rutherford, con el dinero de sus feligreses testigos, se construyó 2 mansiones en California llamadas Beth-Sarim, Casa de los Príncipes, y Beth-Shan, Casa de Seguridad. Ah, caray, una casa de seguridad, es decir, que tenía un búnker subterráneo, o posiblemente me estoy imaginando de más. El propósito de adquirir esa propiedad y edificar esa casa fue para ser usada por el presidente de los Testigos de Jehová y de sus asistentes por lo pronto, pero después teniendo que estar para siempre a disposición de los mencionados príncipes de la tierra, según el libro Salvación de 1941 en la página 323. Qué interesante, es decir, llegarían los jefes, es decir, aquellas personas que tendrían un enorme privilegio por parte de la deidad Jehová. Rutherford vivió en la mansión hasta su muerte en 1942. Pero, ¿qué pasó con los patriarcas? ¿En qué momento llegaron? ¿O en qué momento se les hizo algún banquete de recepción? Y los patriarcas nunca llegaron, y no llegó el paraíso tampoco. Beth-Shan, que era un búnker subterráneo. Ah, no estaba equivocado. Sí tenía un búnker subterráneo. ¿Para qué? ¿Para efectos de una próxima guerra? ¿O cuál era el propósito? De nueva cuenta, Beth-Shan, que era un búnker subterráneo, fue vendida en 1945, mientras que Beth-Sarim se vendió en 1948. Pues definitivamente estas 2 grandes mansiones hubieran significado 2 grandes monumentos a las sinvergüenzadas de este señor Rutherford, ya que nunca se cumplió nada en absoluto de lo que había prometido y de lo que tanto pudo explotar económicamente a sus adeptos, tanto dentro de las fábricas y también de aquellos que predicaban sus enseñanzas falsas, sus grandes mentiras, por lo que nunca
resucitaron los patriarcas. Y de nueva cuenta esto nos vuelve a recordar aquel fraude de fe de William Miller de 1843 a 1844. Y así como lo que aconteció en 1925 se repitió en 1975 y posteriormente en este siglo XXI cuando se habló acerca de la generación traslapada. Pero, ¿cuál será el siguiente fraude de fe de este gran y enorme corporativo de la Watchtower? ¿Qué piensa usted al respecto, amigos? Déjeme sus comentarios para saber su opinión al respecto. Pero sin duda, recordemos de nueva cuenta, dentro de 2 años seguramente el corporativo de la Watchtower podrá celebrar los primeros 100 años de este gran y enorme fraude de fe acontecido precisamente bajo la presidencia de Rutherford. Pero ¿cuál será el parecer de los actuales testigos de Jehová sobre ese enorme gran fraude de fe de 1925? Pero también, ¿cuál es su parecer, su punto de vista, el de usted? Si considera que esta información es de valor, amigos, regáleme un like. No sin antes también agradecer o dar créditos precisamente a esta plataforma y especialmente a esta página, El Cuento Sin Fin, sobre este tema que nos hizo recordar un dato sobre las grandes mentiras del corporativo de la Watchtower. También los invito a suscribirse a mi canal por si no lo han hecho y nos veremos en otra ocasión futura. Hasta la vista, amigos. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.